Hola, buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes en esta ocasión una palabra muy buena, importante para cada uno de nosotros, para ustedes, para mí, para cualquier persona que tenga la oportunidad de estar leyendo, escuchando por este medio. Quiero compartir sobre lo que son los vasos de honra y los vasos viles. Un texto bíblico que apropiado es para usarlo en este caso es el que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2 versos del 20 al 21. La palabra del Señor hablando dice pero que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también hay utensilios de barro y de madera. Y también dice que hay unos que son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero el verso 21 de este capítulo 2 de 2 Timoteo 2 dice que, así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios bendiga su palabra y que podamos en esta hora poder entender y comprender acerca de este tema tan importante como son los vasos de honra y los vasos viles. Bien, para empezar, ¿qué es honra? De acuerdo a lo que el texto bíblico del apóstol que está escribiendo 2 Timoteo capítulo 2 y los versos 20 está hablando. Dice que en una casa hay vasos para honra. Y sobre esta palabra quiero enfocar un momentico. ¿Qué es honra? Esta palabra honra viene del hebreo kabot y significa tener honor, tener honra, dar gloria a una gran cantidad o a una gran multitud. Ahora, también es una persona que tiene honra, tiene peso. O también se refiere a la riqueza o a una reputación de una persona o a la majestad o al esplendor de alguien. En el griego se usa otro verbo para esta ocasión y es el verbo timao, que significa tener una actitud de honra para alguien, además de tenerle una gran estima a esa persona, o bien considerar a alguien apreciado o de gran valor, o una cosa también podría ser de gran valor. Bien, todos nosotros tenemos un estilo de vida que tiene que ver con la honra de uno mismo o a quien uno le da. Entonces, pensando en esa palabra vida, estilo de vida, tenemos que pensar, ¿qué es vida? Podemos decir que la vida viene siendo como, digamos, para poner un ejemplo, un vaso o vasija de barro. Ahora, ¿por qué? Pensemos en esto. Esta vasija o este barro está completamente vacía, no tiene absolutamente nada. Entonces, el valor que puede obtener es poco, no es mucho. Pero si le agregamos algo adentro, va a adquirir un valor agregado. Bien, entre más sea de calidad lo que le pongamos dentro de la vasija, más va a tener valor. El apóstol Pablo, hablando de eso precisamente, de lo que se le puede poner a un vaso, ¿no? Lo que le puede agregar a un vaso. Este vaso viene siendo como la vida de un ser humano, usted o yo. Y Pablo, precisamente hablando de eso, dice que los vasos se les agrega algo aquí adentro. Y Pablo dice, pero tenemos este vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en este vaso de barro. Ahora, le estoy hablando que este vaso viene ejemplificando la vida suya o la vida mía. O sea, Pablo habla como que si nosotros fuéramos un vaso de barro. Pero dice que tenemos este gran tesoro. ¿Para qué?
para que la excelencia del poder que se manifiesta sea de Dios y no sea de nosotros. Es decir, nosotros somos el recipiente, el vaso. Sin ese agregado, como le comenté hace unos minutos, no tiene sentido, no tiene valor. Lo que le da valor al ser humano, al creyente, es exactamente ese tesoro que es Jesucristo dentro de usted. Ahora, los vasos de barro en los tiempos bíblicos eran artículos de uso muy común. Eran de poco valor y además eran muy fáciles de romper, pero también servían como lámparas cuando a este recipiente o este vaso se le ponía aceite. De modo que si tenemos este vaso y le agregamos aceite aquí adentro y le ponemos la mecha para que encienda, entonces vamos a ver que el verdadero valor de este vaso no va a ser realmente el vaso, sino la luz que va a emitir con el aceite agregado adentro y la flama que está encendida. Bueno, el apóstol Pablo, hablando de lo que está dentro del barro, él dice que es la revelación de Jesucristo que está dentro de una vasija común de barro. Y la razón del por qué Dios pone ese vaso a usted y a mí como ejemplo, y nos pone que un tesoro es para que dentro de este humilde vaso sea notorio, o sea, dentro de nosotros, el poder de Dios. O sea, que nos demos cuenta que en realidad el poder no está en el valor del vaso, sino en el valor de Dios, que se va a manifestar en medio de su vida o en medio de la vida. Ahora, hablando de los vasos, la Biblia habla de diferentes tipos de vasos. Y hay al menos 8 vasos. Y yo quiero irles hablando a ustedes en este momento acerca de este tipo de vasos. Primero, podemos decir que antes de hablar del vaso con que se hace, se le da forma a este vaso, antes de hablar del vaso, vamos a hablar del material. ¿Qué se usa para hacer este vaso? ¿Cuál es el material? Usted ya lo sabe, sencillo, ¿no? Barro o arcilla. Y por lo menos hay 2 tipos de barro. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mis tiempos mozos, en tiempo de juventud, allá por donde yo vivía, había un lugar que se llamaba la Tierra Amarilla. Era un lugar que era pura tierra amarilla. De ahí los que hacían cerditos de alcancías y vasijas y macetas iban y cogían barro, pero no cogían barro que estaba fácil de sacar. No, era un barro totalmente seco. Entonces, cuando era el tiempo precisamente del verano, que era muy caliente, esa tierra se ponía dura, y tenían que luchar para sacar esa tierra o ese barro de ese lugar, para llevarlo luego a su casa y poder hacer sus vasijas, sus vasos, sus adornos, en fin, lo que hacían con el barro. Entonces era una tarea muy difícil, le daban pico y le daban pala para poderlo sacar. Ahora, había otro vaso que se usaba, otro barro que se usaba, y era el barro suave. Ahora, ese barro suave no estaba precisamente en ese lugar que yo le acabo de mencionar. Ese barro se encontraba en las laderas de las montañas, en los riachuelos o en las orillas de los ríos o en los cerros. Y como le bajaba agua o le estaba entrando agua, era un barro fácil de sacar. Era más fácil que sacar porque estaba mojado o húmedo, constantemente le caía agua, ¿no? Entonces a este barro el alfarero también lo sacaba y lo llevaba a su casa para darle forma. Pero a los 2 barros, a ambos, al duro
y al suave los agarraba el hombre, el alfarero, que iba a hacer sus arcillas, sus vasijas, y los llevaba a su casa para darle forma a ese vaso. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué clase de vasos somos nosotros? ¿O qué clase más bien de barro somos? Es usted y yo. Bueno, antes de lucir el vaso o la vasija, el alfarero debe preparar, antes de que le quedara tan lindo, tan hermoso, ¿no? Con esos adornos, como usted los mira así tan lindos, ¿no? Antes de que el alfarero pudiera lucir este vaso tan lindo, tan hermoso, ¿no? Antes de eso tenía que tratar el barro, que no era fácil también, ¿no? Entonces el alfarero agarraba el el barro, y lo sumergía en agua en primer lugar. Ahora, ¿para qué lo sumergía en agua? Bueno, al sumergirlo en agua se iba a hacer más diluido, más suave, y tenía la oportunidad entonces de sacar toda la suciedad del barro, la basura, la escoria, el escombro, las piedras, todo eso, lo que iba a, posiblemente cuando se iba a tratar de amoldar el vaso con sus manos fuertemente para darle forma a una vasija, pues se iba a echar a perder si encontraba una basura, o si encontraba una piedrecita, o incluso una burbuja. Entonces el alfarero tenía que trabajar con ese barro. O sea, lo tenía que limpiar totalmente. Lo llevaba a la casa de él. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos lleva a la casa de Dios y saca toda la basura de nuestro corazón. Limpia nuestro cuerpo. Porque no puede Dios trabajar con usted, no puede trabajar Dios conmigo, no puede trabajar Dios con nadie con un corazón sucio, con basura dentro del corazón. Entonces, una vez que ya había limpiado el barro, entonces empezaba a darle la forma. Ya sea que lo ponía en la rueda del alfarero o en la mesa donde trabajan algunos alfareros. Y empezaba a amasarlo muy fuertemente con sus manos. Ese barro le daba fuerza fuerte y lo aplastaba y lo daba, porque le tenía que sacar todas las burbujas que habían dentro del barro. Porque si lo metía al horno con las burbujas, se iban a reventar. Entonces no iba a servir. Entonces tiene que sacarle todavía las burbujas. Además, aún quedaban posiblemente algunas piedras pequeñitas que cuando el alfarero estaba dándole con su mano al barro, amoldeando el barro, iba a sentir esas basuras y las iba a ir sacando, las iba a ir tirando a un lado. Bueno, también hacían otro sistema que era en los tiempos antiguos, que ponían a las personas a bajar el barro y se paraban sobre ella y le daban y bajaban el barro hasta que el barro estuviera bien suave y que toda la basura se fuera sacando. Después agarraban el barro y lo ponían a secar, curiosamente. No totalmente, pero sí le quitaban todo lo que era exceso de agua. Tenía que sacar, no podía quedar. No estaba preparado. Entonces le sacaban el exceso de agua y ahora sí, sacaron el exceso de agua, lo trajeron a la casa del alfarero, lo trajeron a la casa del Señor y empezaron a darle forma al barro. Ya tenemos los barros, ya tenemos, ahora sí, los jarritos, ahora ya tenemos los vasos, ya lo formamos con el barro que tenía el alfarero. Bien, ahora déjeme por favor hablarle a usted de algunos vasos importantes que la Biblia nos enseña a nosotros. En primer lugar tenemos el vaso de honra. La palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 9, los versos 23 y 24, dice que para hacer notorias las riquezas de la gloria, le mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, los cuales también ha llamado estos a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. O sea, son vasos de honra. Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, vasos para su gloria. Estoy hablando, perdón, del vaso de gloria, pero déjeme por favor hablar primero del vaso de honra. Esos vasos se encontraban, ¿dónde se encontraba el vaso de honra? Se encontraban en las orillas afuera de la casa, a la orilla de la casa, perdón, dentro de la casa, adentro de la casa, pero en la entrada de la casa. ¿Cuál era el fin de este vaso? Bueno, venía un visitante, había una vasija grande con agua, y entonces con este vaso podía introducirlo y sacar agua para saciar su sed. Además,
podía lavarse los pies con el agua que sacaba con este vaso de la vasija. O habían esclavos también que hacían esa tarea, que lavaban los pies de los visitantes, los huéspedes que llegaban a la casa. Esos eran vasos de honra. También estos vasos de honra estaban en el templo, en la entrada del templo. Igual, la gente podía tomar agua y podía lavarse los pies cuando estaban dentro, cuando entraban al templo. Eso era lo que hacían los vasos de honra. O sea, era para tratar a las personas especiales, a los huéspedes especiales, para darles honra a esas personas. Luego tenemos el vaso de misericordia, que fue el que anteriormente le mencioné, que está en Romanos 3, 9, 23 y 24, que dice: para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia. Ahora sí le hablo del vaso de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también llamó. Esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Y nosotros también somos parte de eso que nos ha llamado el Señor, para ser parte de misericordia. Para eso nos llamó el Señor. Estos vasos también, hay vasos de misericordia. Ahora, ¿dónde estaba el vaso de la misericordia? Los vasos de la misericordia son aquellas personas, podríamos mencionar, que sirven en un ministerio de misericordia y que siempre están pensando en las personas con necesidad. Es decir, siempre piensan en ayudar a los demás y buscan muy poco para ellos. Dentro de la iglesia hay este tipo de personas que están siempre ayudando a alguien, que siempre buscan cómo ayudar a alguien, porque quieren ayudar al prójimo y casi nunca buscan nada para sí solos. Ahora, este tipo también de vasos de misericordia, como el que estoy hablando, se tomaban y se ponían a la orilla del camino. Se ponían a la orilla del camino. En aquellos tiempos habían pues calles sucias, polvorientas, y la gente venía caminando de distancias muy largas y venían con sed. A la entrada de la ciudad habían unas puertas enormes, grandes, y entonces la gente llegaba y tomaba de esa agua en el camino. Porque no es como hoy día, que usted puede comprar una botella de agua en cualquier parte o en su carro y dice: no, me espero que llegue a la tienda. No habían tiendas, no había en cualquier lugar llaves de agua para poder tomar. No, entonces por eso la gente ponía esos vasos de misericordia. Eso me parece mucho, me recuerdo mucho yo lo que hacen algunas organizaciones de personas que miran a los las personas que vienen mirando hacia los Estados Unidos por las fronteras o en los desiertos, que van y ponen botellas de agua para que la gente no se muera, pueda saciar su sed. Eso exactamente hacían estas personas en los desiertos, en las entradas ponían vasos para que la gente pudiera tomar. Era un ministerio de compasión prácticamente, el vaso de misericordia. Ahora, también tenemos los vasos escogidos. Esta es una parte muy interesante hablando sobre los vasos escogidos. ¿Por qué? El vaso escogido era un vaso especial. El alfarero preparaba todos los vasos y los metía a todos al horno. Cuando fue el tiempo ya de darle a esos vasos un lugar apropiado, entonces él iba y sacaba los vasos del horno donde estaban cocinándose todos, ¿no? Resulta que, curiosamente, siempre entre la cantidad de vasos que él metía al horno, siempre quedaba uno mejor, podríamos decir de excelencia, de calidad. Era el vaso perfecto, así se le llamaba. Entonces ese vaso, el alfarero llegaba y decía: estos no me sirven para lo que yo lo quiero. Entonces agarraba el vasito y lo separaba, lo ponía aparte en un lugar y lo metía en un cuarto oscuro. ¿Qué hacía con ese vaso del alfarero? Bueno, ahí se quedaba. Ese vaso no se lo ponía al público, a nadie, porque era un vaso excelente, 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 excelente. Ahora, ¿para qué quería ese vaso? Resulta que las personas que sabían que era un señor alfarero que vendía vasos, llegaban a comprarle. Y llegaban y le preguntaban al alfarero: mire, señor alfarero, ¿tiene usted un vaso especial?
Yo quiero un vaso de calidad, de excelencia, porque tengo un invitado que lo quiero sorprender, que le quiero servir en un vaso que él se impresione, que lo vea hermoso, lindo. Entonces aquel vaso que el alfarero había separado, había escogido, iba y se metía al cuarto oscuro donde no le estaba pegando luz para que no se dañara, y sacaba el vaso y se lo ponía en la mesa al cliente que acaba de llegar. El cliente lo agarraba, lo examinaba muy detalladamente y veía que el vaso había quedado en perfectas condiciones, le agradaba el vaso. Era un vaso que tenía un valor muy especial, más que todo el resto, aunque era un vaso que se habían hecho del mismo barro y la misma medida y todo, pero era un vaso de excelencia, era el mejor de todos los vasos. Entonces ese vaso era un vaso escogido. La Biblia también habla, hermanos, de vasos escogidos. Por ejemplo, a mí yo me recuerdo del apóstol Pablo en el capítulo 9, los versos 15 y los versos 16. Dios escogió a Pablo como un vaso escogido. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo fue escogido por Dios. Y Dios le dijo al apóstol Pablo: ven, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para hacer por mi nombre. Entonces, Pablo fue un hombre escogido por Dios para un ministerio especial a los gentiles, para un ministerio donde iba a salvar muchas, pero muchas vidas. Ese es el vaso escogido. Ahora tenemos el vaso que se conoce como el vaso limpio. ¿Para qué era ese vaso limpio? Le hablé del vaso de honra, ¿verdad? Anteriormente. Bueno, resulta que este vaso de honra era el vaso que estaba en entrada del templo o en la entrada de la casa para los huéspedes. Pero con el uso del tiempo, con el mucho uso de este vaso llegaba a perder su belleza. Y se quedaba un poco, lamentablemente, dañado de tanto, quizás lo metían a la jarra donde estaba la vasija, y el señor que tomaba quizás no lo trataba muy bien, o con mucho tiempo de uso se iba dañando. Entonces ya no se podía usar más para agua. Pero era un vaso tan especial que en este vaso había vivido quizás las mejores personas de la ciudad, quién sabe, personas de reputación amplia y todo. Entonces el dueño del vaso lo quería mucho. No lo quería tirar a la basura, no lo quería botar, no lo quería desechar. Entonces lo que hacía era que iba de nuevo a la casa del alfarero y se lo llevaba. Y le decía al alfarero: señor alfarero, por favor, ¿me puedes reparar este vaso? Este vaso para mí es muy especial. Entonces, ¿qué hacía el alfarero? El alfarero lo agarraba, lo tomaba y le empezaba a quitar toda esta pintura. Pero antes de eso, tenía que volcarlo, vaciarlo y sacarle todo lo que estaba adentro. Todo lo sacaba todo. Tenía que estar bien seco. No podía tener absolutamente nada adentro. Y ahora sí, viene el proceso donde el alfarero empieza a lijar y a raspar con una lija o un cepillo bien áspero, de tal forma que le quitaba todo el brillo que tenía, se lo quitaba todo y lo iba bajando así, bien parejito le dejaba. Bueno, ese no está parejo. Le quitaba todo para que las fisuras donde se había dañado quedaran a la luz. Después, ¿qué hacía el alfarero? Iba a un lugar especial y conseguía unos animalitos o sanguijuelas y las traía y las estripaba y sacaba todo lo rojo que estaba. La sanguijuela botaba, el animalito botaba un tipo de sangre, ¿no? Y lo mezclaba con un barro especial que él tenía y hacía una pasta con ese barro, y entonces empezaba a ponerle una capa encima a la vasija por todas partes. Lo forraba bien forrado, y luego lo metía al horno. Después de que el vaso ya estaba seco, se había horneado, lo sacaba para empezar a hacerle la decoración, restaurarlo completamente. Entonces, hermanos, este vaso al máximo se metía 3 veces. Si ya
el vaso no se podía restaurar, entonces se desechaba. Pero era tan valioso el vaso para el Señor que lo quería tanto él. Ahora, Isaías habla de algo muy importante. Dice el libro de Isaías que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos no te inundarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Ahora, estos ríos, según el profeta Isaías, eran considerados los enemigos de Israel. Este texto que habla ahí, eran los considerados los enemigos de Israel que venían. Porque el pueblo de Dios dice que estuvieron ahí cerca, pero no quisieron con Dios. Pero hay algunos que se comportaron bien. Dice que pasaron, que venían los ríos y no les iba a pasar nada. Pero, dice el texto, por cuanto ustedes echaron las aguas de Siloé, o sea, eran aguas calmas del pueblo de Dios, que corren mansamente, y se alegró con Rezín, con el hijo de Remalías. Y el verso 7 dice, he aquí, por eso el Señor hace subir sobre ellos las impetuosas y abundantes aguas del río, es decir, el rey de Siria, con toda su gloria. Él va a venir y va a desbordar sus cauces sobre toda la ribera, sobre ustedes, para destruirlos. Eso es lo que habla el profeta Isaías en cuanto a eso. Ahora, hablando de otro vaso, el vaso de ira. Hay un vaso que se llama así en la Biblia, vaso de ira. Estos vasos eran aquellos vasos que lo acabo de mencionar. El vaso de honra, que fue a la casa del alfarero y que fue raspado con una lija muy fuerte, pero resulta que el vaso no se pudo restaurar porque no soportó el fuego, o en fin, no aguantó, no soportó. Entonces, este vaso era el vaso antes de honra, pero como se fue desgastando y se quebró y fue llevado a la casa del alfarero y lo pusieron en el fuego 3 veces, lo máximo, y ya no había más solución. Entonces este vaso, lamentablemente, el alfarero se lo devuelve al dueño y le dice al dueño, Señor, este vaso no se puede reparar, lo lamento mucho por usted. Entonces llegaba el dueño del alfarero, el dueño del vaso, y le decía al alfarero, bueno, ahí se lo dejo, deséchelo usted. ¿Qué hacía el alfarero o el dueño de ese vaso? Había un lugar que se llamaba el Valle de los Leprosos. Había un lote vacío que quedaba, abajo estaban los leprosos, y entonces los alfareros venían y botaban toda la escombra, todos los vasos quebrados, los pedazos de tejas, pedazos de vasijas, todo lo que sobraba ahí en ese lugar, iban y lo lanzaban, lo tiraban. Venían los leprosos a juntar esos pedazos de barros, de vasijas quebradas, de vasos quebrados, y se rascaban fuertemente su lepra, sus llagas, porque le dolía mucho su piel, y para eso era lo único que servían estos vasos. Vasos se llaman vasos de ira. La Biblia habla también, el apóstol Pablo en Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notario su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. O sea, Dios le dio oportunidad de arrepentimiento. Recuerde que estamos hablando que el vaso es como la vida de un ser humano, usted y yo. Estamos ejemplizando, poniendo el vaso como un ejemplo. Entonces dice que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. O sea, a la gente, a las personas. Dios la soportó, le dio oportunidad, la reconstruyó, la reparó 1, 2, 3 veces, pero la tercera ya no quiso más, entonces fue desechado por Dios. Entonces, lamentablemente ese es el vaso de ira. Y tenemos el vaso también, o la vasija que se conoce como la vasija vil o de deshonra. Recuerde que al principio el texto que le leí de 2 Timoteo 2, 20 y 21, el capítulo 2 y el verso 20, dice que hay vasos de honra y vasos viles. Bueno,
Ya le hablé del vaso de honra, déjeme por favor terminar con el vaso vil. Mire, dice el texto que en una casa grande hay utensilios de oro y de plata. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Bueno, ahí habla del vaso de barro y también de madera, ¿verdad? Las cosas utensilios de madera. Esos vasos con el mucho tiempo se habían desgastado y se habían quebrado. ¿Ve? Se habían desgastado, se habían roto por el mucho uso, por el tiempo de estarlo usando. Entonces ya no se le estaba dando un buen uso. Entonces era necesario restaurarlo, es necesario restaurarlo. Pero resulta que cuando terminaba este vaso, el vaso vil, de ser terminado de restaurar, lamentablemente este vaso quedaba con unas grietas que usted puede observar ahí al fondo. Se le pasaba pintura, ¿no? Y entonces cuando se le pone agua, desdichadamente este vaso no va a servir. Porque aunque no se mira por fuera, porque se pintó, las grietas van a estar ahí y el agua se va a derramar. Era un vaso herido. Fue un vaso que se restauró, pero quedó herido. ¿A qué se me parece a mí este vaso vil que quedó herido, que quedó dañado? Muchas personas están en la iglesia y son como este vaso hermoso, ¿no? Pero un día, por X razón, se salió de la iglesia. Por X motivo se fue de la iglesia. Y lamentablemente, desdichadamente, se fue herido. Es posible que lo hirió un hermano o una hermana, se peleó con alguien de la iglesia, se fue al mundo, como dicen vulgarmente en el ámbito evangélico, y regresa a la iglesia y está en la iglesia, pero es un hermano que está herido, lamentablemente. No se ve por fuera, pero por dentro sí. Se me parece mucho a este vaso que le acabo de mencionar. Ahora, este vaso vil, ¿qué se hacía? Ya no servía para echarle agua. Ya no tenía el lugar de honor que tuvo antes. Por eso le digo que se me parece mucho a algunos hermanos que se van y regresan heridos, pero ya no tienen el mismo don. Ya no pueden dar el mismo servicio. Igual que el vaso. Ya no puede dar el mismo servicio. Ya no sirve para echarle agua. Entonces, ¿qué hacía el dueño con el vaso? Como era un vaso que él lo apreciaba, se lo llevaba para la casa. Y había dos cosas. Uno es echarle tierra, sembrar semillas. Bueno, usted sabe que las semillas se pudren y a veces se hacen adentro de la tierra algunas lombricitas, ¿no? Y se van comiéndolas. O sirven también para oxigenar la tierra para que crezcan plantas. Lo otro que hacían era que si el vaso era más grande, una vasija más grande, entonces el dueño lo agarraba de basurero. Ese vaso que antes fue de honor, donde estaba el agua para los huéspedes de reputación, los huéspedes preferidos, ahora es un vaso para echar basura. ¿Y qué pasa con ese vaso que echan basura? Con los días, la basura empieza a podrirse, agarra mal olor, las moscas llegan ahí, los gusanos aparecen. Por eso se llama el vaso vil. No sirve para nada bueno, solo que para echar basura. Aunque eso es bueno también, en un sentido de algo sirve, ¿no? Pero este vaso vil, cada vez que se tiene que botar la basura, se tiene que lavar. No se puede volver a poner la basura sin antes lavarlo porque tenía gusanos adentro, porque estaba mal oliente, salía mal olor. Este era el vaso vil. Finalmente termino diciéndole que había otro vaso que era el vaso quebrado, que es el que de una u otra forma he venido mencionando entre los otros 7 que he mencionado. El vaso quebrado es aquel vaso que también por una razón lamentablemente recibieron golpes en la vida y se quebró.
y el alfarero tiene que repararlo. Dios tiene que repararte. ¿Podría ser usted uno de estos vasos, amigo o hermano, que está con heridas en el corazón? Dios quiere que usted sea restaurado. Esta es la historia de los vasos de la Biblia. Dios te bendiga. Yo soy el pastor Héctor Ramírez, Iglesia Cristiana Buen Pastor en Mesa, Arizona. Que la pase muy bien.